¿Qué onda, querida banda de YouTube? Bienvenidos de nuevo aquí con Josuecito Ramos, querida bandota. Continuamos con este enigmático relato llamado Buick 8, el auto perverso. Continuamos. Judy. Colgué el teléfono del sargento jefe y fui casi corriendo a comunicaciones, donde Shirley seguía muy ocupada dirigiendo hacia el oeste a los troopers en activo. Norco dice que es cloro líquido, le expliqué. Qué alivio, el cloro es asqueroso, pero no suele ser mortal. ¿Están seguros de que es eso?, preguntó Shirley. Al 90%, es lo que tienen circulando por la zona. Los camiones que van a la depuradora de aguas se ven constantemente. Corre la voz, empezando por George. Oye, ¿se puede saber qué le pasa al perro? Mr. Dillon estaba en la puerta trasera como el morro en la base de la mosquitera, y sin quedarse quieto ni un momento. Casi daba brincos y soltaba gañidos guturales. Tenía las orejas hacia atrás, mientras yo lo miraba. Se pegó tal golpe de mosquitera en el morro, que la abolló. Luego hizo un ruido agudo como diciendo, «Jo, tío, duele». «Ni idea», dijo Shirley con voz de no tener tiempo para fijarse en Mr. Dillon. Yo en realidad tampoco. Pero me quedé mirándolo un rato más. Había visto el mismo comportamiento en perros de caza que localizaban el rastro de algo grande por el bosque, un oso o a saber si un lobo gris. Pero en las Short Hills no había lobos desde antes de Vietnam, y los lobos se contaban con los dedos de una mano. Al otro lado de la mosquitera, lo único que había era el aparcamiento y el cobertizo B, naturalmente. Levanté la vista hacia el reloj de la puerta de la cocina. Eran las 2:12. No me acordaba de haber estado nunca en el cuartel y verlo tan vacío. «Unidad 14, Unidad 14, aquí base, ¿me recibes?», contestó George, que aún tosía. «Aquí Unidad 14, 14 es cloro, dice Norco West, que casi seguro, cloro líquido». Shirley me miró y le hice la señal del pulgar. «Irrita, pero no... corta, corta». «Te escucho, 14. Base, puede ser cloro y puede no serlo. El caso es que arde y que vienen nubes blancas muy grandes hacia aquí. Mi 20 es al final del camino de acceso, el que pasa al lado del campo del fútbol. Los niños tosen más que yo y veo bastante gente en el suelo, incluida una adulta. Hay 2 autobuses aparcados en el lateral. Voy a intentar usar uno para llevarme a la gente». Le cogí el micro a Shirley. «George, soy Judy. Los de Norco dicen que el fuego debe de ser una capa de gasolina sobre el cloro. En principio no debería ser peligroso llevarte los niños a pie, cambio». Lo siguiente fue la típica respuesta de George, rotunda e impávida. A la larga obtuvo una de esas menciones por haber ido más allá del simple deber. Me parece que el gobernador, y sólido su foto en el periódico, su mujer enmarcó la mención y la colgó en la pared del cuarto de jugar. No tengo muy claro que George llegara a entender a qué venía tanto ruido. Desde su punto de vista se había limitado a seguir el dictado de la prudencia. Si ha habido algún caso de persona adecuada en el lugar adecuado, fue George Stankowski, en el colegio de Pottenville. «Mejor el autobús», dijo. «Más rápido, 14. Estoy 7. Falta un poco para que Shirley y a mí se nos fuera a Pottenville de la cabeza un buen rato, debido a que habían surgido otras ocupaciones. Por si te interesa, el trooper George Stankowski subió a uno de aquellos autobuses por el procedimiento de reventar una puerta abatible con una piedra. Lo puso en marcha un Bluebird de la 40 plazas. Gracias a una llave de recambio que estaba pegada con celo detrás del parasol del conductor, y consiguió meter dentro a 24 niños que tosían, lloraban y tenían los ojos enrojecidos, además de a 2 profesoras. Había muchos niños que aún llevaban los potes y los ceniceros de cerámica torcidos de la clase de la tarde. 3 estaban inconscientes, uno por reacción alérgica a las emanaciones del cloro. Los otros 2 habían sufrido un simple desmayo, por sobredosis de miedo y de nervios. La que lo pasa peor era una de las profesoras de manualidades, Rosalie Nevers. Estaba tumbada en el suelo, jadeando.
medio inconsciente, hincándose los dedos cada vez con menos fuerza en el cuello hinchado. Los ojos se le salían de las órbitas como yemas de huevos escalfados. «Es mi mamá», dijo una niña. Le rebosaban las lágrimas los ojos, enormes y marrones. Pero no soltó en ningún momento el florero de barro que sostenía, ni lo inclinó bastante para que se cayera la flor que había puesto dentro. Tiene asma. Para entonces George ya estaba de rodillas al lado de la mujer y le había puesto el antebrazo debajo del cuello para inclinarle la cabeza hacia atrás y que tuviera lo más abiertas posibles las vías respiratorias. El pelo de la profesora colgaba en el suelo de cemento. En su bolsillo, dijo la niña del florero, «¿Va a morirse mi mamá?» «No te preocupes», dijo George. Sacó el inhalador Floben del bolsillo de la señora Nevers y le disparó un buen chorro en la garganta. Ella, con la respiración convulsa, tiritó y se incorporó. George la llevó en brazos al autobús, precedido por los niños que tosían y lloraban. Depositó a Rosalind en el asiento contiguo al de su hija y se puso al volante. Arrancó y cruzó el campo de fútbol, dando bandazos. Cuando volvió a encarrilar el Bluebird por la carretera 46 del condado, los niños cantaban «Row, row, row, your boat». Y así fue como el tropper, George Stankowski, se convirtió en un héroe de tomo y lomo. Mientras los pocos que nos habíamos quedado en el cuartel nos limitábamos a intentar no perder la cordura, ni la vida. Shirley. El último comunicado por radio de George fue 14, estoy 7. Aquí la unidad 14, estoy fuera de servicio. Lo registré, mirando el reloj para anotar la hora. Eran las 2:23. Me acuerdo perfectamente cómo de tener a Judy al lado y de que me apretó un poco el hombro. Supongo que intentando decirme que no iba a pasarles nada a George y los críos, pero indirectamente sin palabras. Las 2:23 fue cuando empezó un verdadero infierno, y lo digo en el sentido más literal. Mr. Dillon empezó a ladrar. No eran los ladridos profundos que solían reservar a los ciervos que se internaban por el campo de detrás del cuartel, o a los mapaches que se atrevían a husmear en el umbral, sino una serie de ladridos agudos que hasta entonces nunca le había oído, como si se hubiera clavado algo puntiagudo y no consiguiera quitárselo. «¿Y ahora qué, coño?», dijo Judy. De muy tieso retrocedió 5 o 6 pasos de la mosquitera, un poco a la manera de un caballo de rodeo en el asado de becerros. Me parece que supe que iba a pasar, y que Judy también, pero ninguno de los dos podíamos creérnoslo. Y aunque nos lo hubiéramos creído, no podríamos haberle detenido. Yo creo que si lo hubiéramos intentado, Mr. Dillon, hasta con lo buen perro que era, nos habría mordido. Aún soltaba los mismos ladriditos agudos de dolor, y había empezado a salpicarle saliva por los lados de la boca. Me acuerdo de que justo entonces mis ojos quedaron deslumbrados por una luz refleja. Al parpadear, la luz se apartó de mí y corrió por toda la pared. Era la unidad 6. Eddie y George llegando con su detenido, pero casi no me di ni cuenta. Yo miraba a Mr. Dillon. Corrió hacia la mosquitera y en cuanto estuvo lanzado no dudó ni una vez. Ni siquiera redujo la velocidad. Solo bajó la cabeza y pasó a través arrancando la puerta del pestillo y arrastrándola al cruzar mientras seguía soltando aquellos ladridos de dolor que casi eran como gritos. Al mismo tiempo noté un olor muy fuerte, agua de mar y alguna planta podrida. Se oyó un chirrido de frenos y de goma, un bocinazo y a alguien exclamando «¡Cuidado, cuidado!». Judy corrió hacia la puerta y yo le seguí. Eddie. Estábamos amargándole el día llevándole al cuartel. Le habíamos impedido seguir pegando a su novia, al menos de momento. Tenía que quedarse sentado detrás con los muelles pinchándole el culo y apoyando aquella filigrana de botas en nuestras alfombrillas especiales a prueba de vómitos. Pero Brian nos lo estaba haciendo pagar, en especial a mí, aunque claro,
George tampoco podía dejar de oírle. Primero recitaba su versión de mi nombre y luego, con todas sus fuerzas, daba golpes rítmicos con los pedazos de tacones de su mierda de botas, hechos de varias capas. El efecto general era como de cheerleaders de fútbol americano. Encima se pasaba todo el rato mirándome a través de la malla, con la cabeza inclinada y los ojos de drogado brillantes. Yo le veía por el retrovisor enganchado al parasol. Jack you boys, pum pum, Jack you boys, pum pum pum. Oye, Brian, ¿no podrías parar?, preguntó George. Estábamos llegando al cuartel, un cuartel prácticamente vacío. Para entonces ya sabíamos lo que pasaba en Pottsville. Una parte nos la había explicado Shirley y el resto lo habíamos deducido de lo que se decían las unidades al converger. Empieza a dolerme el tímpano. A Brian solo le faltaba que le animasen. Jack you boys, pum pum pum. Como lo hiciera más fuerte, atravesaría la carrocería. Con los pies, claro. Pero George no se tomó la molestia de volver a pedirle que parara. Cuando les tienes encerrados en la parte trasera del coche patrulla, aparte de ponerte de los nervios, no pueden intentar gran cosa. Yo ya lo había vivido otras veces, pero oírle canturrear aquella versión tan odiosa de mi nombre a aquel pedazo de animal, que en la cafetería del instituto me hacía caer los libros y en la sala de estudio me arrancaba las tiras del cuello de las camisas, ¡jo!, que daba repelús. ¿Cómo viajar en la máquina del tiempo? No dije nada, pero estoy bastante seguro de que George se daba cuenta, y cuando cogió el micro y avisó 20, dentro de nada en la base, supe que hablaba conmigo más que con Shirley. Primero ataríamos a Brian al sillón del rincón de detenidos. Si quería ver la tele, se la encenderíamos. Y haríamos una revisión preliminar de los papeles. Luego, saldríamos para Pottsville a menos de que de repente la situación hubiera mejorado. Shirley, mientras tanto, que llamara a la cárcel del condado de Statler y les avisara de que íbamos a enviarles a uno de sus folloneros favoritos. Pero hasta entonces, Jack you boys, pum pum pum, Jack you boys. Ahora pegaba unos perridos tan bestias que tenía rojas las mejillas y se le marcaban los tendones en los lados del cuello. Ya era algo más que tomarme el pelo a mí. Ahora Brian estaba en pleno desahogo emocional. Qué gusto iba a dar quitárselo de encima. Subimos por Pumpkin Hills, yendo George un poco más deprisa de lo estrictamente necesario, y en la cima estaba Troop D. George puso el intermitente y entró. Es posible que siguiera yendo un poco más deprisa de lo que en rigor habría sido conveniente. Lippy, comprendiendo que se le acababa el tiempo de darnos la lata, empezó a sacudir la malla que nos separaba de él al mismo tiempo que daba patadas en el suelo con sus botas de John Wayne. Jack you boys, pum pum pum, saca saca saca. Subíamos por el camino de entrada en dirección al aparcamiento trasero. A que George tomó una curva cerrada a la izquierda y dobló la esquina del edificio con la intención de aparcar la unidad 6 de culo al lado de los escalones traseros del cuartel, para que pudiéramos meter dentro enseguida al amigo Bree, sin escándalo y con las menores molestias. Y al doblar George la esquina, tuvimos delante a Mr. Dillon. ¡Cuidado, cuidado!, exclamó George. Imposible saber si a mí, al perro o, lo más probable, a sí mismo. Ahora que me acuerdo de todo esto, me choca el parecido con el día que atropelló a la mujer en Larkspur. Un parecido tan grande que casi era como un ensayo previo, pero con una diferencia capital. Me pregunto si en las últimas semanas, antes de chupar el cañón de su pistola, no le vino a la cabeza machacanonamente la siguiente idea. Esquivo al perro y atropello a la mujer. Es posible que no, pero sé que a mí, en su lugar, me habría pasado... Esquivo al perro y atropello a la mujer. ¿Cómo vas a creer que existe Dios, habiendo pasado así y no al revés? Pisó el freno con los dos pies y apretó la bocina con la base de la mano izquierda.
Yo me había arrojado hacia adelante y se me trabó el arnés del hombro. En el asiento trasero había cinturones, pero nuestro prisionero no se había molestado en ponerse ninguno, porque estaba demasiado ocupado con el numerito de Haku Boys. A la cara se le estampó en la malla que sacudía. Oí ruido de partirse algo, como cuando se hacen crujir los nudillos. También oí que se aplastaba otra cosa. El chasquido debía de haber sido un dedo suyo. Lo aplastado solo podía ser su nariz. Las he oído romperse otras veces y siempre suena igual, como partir huesos de pollo. Brian soltó un giro ahogado de sorpresa. Un chorro de sangre a la temperatura de una botella de agua caliente. Esta aterrizó en la hombrera de mi uniforme. Ese día Mr. Dillon debió de salvarse por 15 centímetros o por menos, por 5. Pero siguió corriendo sin mirarnos ni una vez, con las orejas aplastadas, en el cráneo gañendo, ladrando y lanzando hacia el cobertizo B. Su sombra corría al lado de él por el asfalto, negra y bien delineada. —¡Mierda! Me he hecho daño —exclamó Brian por su nariz tapada. —¡Joder! Que estoy lleno de sangre. Y a continuación empezó a pegar gritos como la brutalidad policial. George abrió su puerta. Yo me quedé sentado un rato, mirando a Dee, y previendo que al llegar al cobertizo se detendría. —¿Qué va? Chocó a todo trapo con la puerta de persiana, dándose un coscorrón en la cabeza. Se cayó de lado y soltó un grito. Hasta ese día no sabía yo que los perros pudieran gritar, pero sí. No me sonó a grito de dolor, sino de frustración. Se me puso carne de gallina en los brazos. Dee se levantó y corrió en redondo, como perro siguiéndose la cola. Lo hizo 2 veces, sacudió la cabeza como para despejársela, y volvió a chocar de frente contra la puerta de persiana. —¡Dee, no! —vociferó Judy desde el umbral de la puerta trasera. Shirley estaba justo al lado, protegiéndose los ojos con la mano. —¡Para, Dee! ¡Hazme caso ahora mismo! La atención que les prestaba Mr. Dee era nula. Para mí que ese día, si llega a estar Orville Garrett, tampoco le habría hecho ni caso. Y eso que Orb era lo más parecido a un jefe de manada que tenía Dee. Repitió varias veces lo de lanzarse contra la puerta de persiana, ladrando como loco y soltando otro de esos gritos angustiosos de frustración cada vez que chocaba con la sólida superficie. A la tercera vez, su hocico dejó una mancha de sangre en la madera pintada de blanco. Mientras pasaba todo eso, el tono de mi amigo Brian berreaba como un poseso. —Ayúdame, Jacobois, que sangro, que parezco un puto cerdo. El capullo de tu colega, ¿cómo se sacó el carnet? ¿Por correspondencia? —Sácame de aquí, coño, mi nariz. Salí del coche sin hacerle caso y con la intención de preguntarle a George si le parecía que Dee podía tener la rabia. Pero antes de abrir la boca, me llegó la peste. Aquel olor a agua de mar, col rancia y algo más. Algo muchísimo peor. De repente Mr. Dee salió corriendo hacia la derecha, haciendo la esquina del cobertizo. No, Dee, no, exclamó Shirley. Estaba viendo lo que yo tardé un segundo en ver, la puerta lateral, la que no se abría hacia arriba y con guías, sino con pomo normal, estaba abierta unos centímetros. No tengo ni idea de si alguien la había dejado así. Puede que Arky. Y como ven, querida bandota, parece ser que no solamente cosas sobrenaturales suceden dentro de este vehículo, de este Roadmaster, que ya conocemos como Buick 8, sino que también, al parecer, banda, también afecta al exterior, o sea, hace ya al mundo en donde probablemente esté en una dimensión incorrecta, o sea, ahí está afectando a sus alrededores y no nada más estas cosas están pasando dentro de este auto. ¿Ustedes qué opinan, damas y caballeros? Déjenmelo por favor aquí abajo en los comentarios, pero continuemos. Arky.
Yo no fui. Esa puerta yo siempre la cierro. Llegó a olvidármela y el sargento me hace un culo nuevo. Y Kurt puede que también. Querían que estuviera siempre muy bien cerrada. Insistían mucho. Eddie. O si la había abierto algo desde dentro, alguna fuerza originada en el Buick. Supongo que a eso me refiero. No sé si era el caso, lo único que sé es que la puerta estaba abierta. Era de donde salía más concentrada la peste y a donde iba Mr. Dillon. Shirley bajó corriendo por los escalones con Judy detrás, los dos pegándole gritos a Mr. D para que volviera. Nos adelantaron. George le siguió corriendo y yo a él. Hacía 2 o 3 días que el Buick había protagonizado un espectáculo de luces. Yo no estaba, pero me lo había contado alguien, y la temperatura del cobertizo se había pasado una semana baja, aunque no mucho, solo 3 o 4 grados. Vaya, qué indicios. Había algunos, pero en el fondo nada espectacular. Nada como para levantarse en plena noche y escribirles a tus padres. Nada que pudiera habernos hecho sospechar que encontraríamos al entrar. La primera fue Shirley, que pasó de gritar el nombre de Dee a gritar a secas. Al segundo siguiente también gritaba Judy. Mr. Dillon, para entonces, ladraba en un registro más grave, una mezcla de ladridos y gruñidos. Es el ruido que hacen los perros cuando tienen algo acorralado o en un árbol. George Morgan exclamó: «Dios mío, por todos los santos, ¿qué es?». Yo entré en el cobertizo, pero no llegué muy lejos. Shirley y Judy estaban codo con codo, y George inmediatamente detrás. Entre los tres no dejaban pasar. Olía fatal. Se te nublaban los ojos y se te cerraba la garganta, pero casi no me fijé. El maletero del Buick volvía a estar abierto. Detrás del coche, en el rincón del fondo del cobertizo, había una pesadilla amarilla, flaca y arrugada como una cabeza que en realidad no era tal, sino un manojo de filamentos rosados agitándose. Debajo se veía más carne, amarilla y arrugada. Era muy alta, como mínimo 2 metros y pico. Algunos filamentos golpearon una viga del techo. Hacían un ruido y revoloteó, como mariposas nocturnas chocando contra el cristal cuando intentan llegar a la luz, que ven o sienten que hay detrás. Tengo el ruido grabado. A veces, soñando, vuelvo a oírlo. En el interior del amasijo, formado por aquellas cosas rosas temblando y retorciéndose, había algo en la carne amarilla que se abría y se cerraba. Algo negro y redondeado. Podía ser una boca. Podía estar intentando gritar. Lo de debajo no puedo describirlo. Era como si mi cerebro no pudiera encontrar coherencia a lo que veían mis ojos. De lo que estoy seguro es de que no eran piernas, y me parece que en vez de 2 había 3. Acababan en garras negras y curvadas. Las garras estaban sembradas de matas sueltas y de pelo muy recio. A mí me parece que era pelo, y que en los mechones había bichos saltando como piojos o pulgas. El pecho de la cosa tenía colgando una manguera gris de carne palpitante, con redondeles de carne brillantes y negros. Quizá fueran ampollas o, Dios no lo quiera, sus ojos. La cosa tenía delante a nuestro perro, que ladraba, gruñía y soltaba baba por el morro. Hizo ademán de ir a embestir, pero la cosa le pegó un chillido por el agujero negro. La manguera gris se le sacudió como un brazo sin hueso y una pata de rana al someterla a una descarga eléctrica. Salieron gotas de algo por la punta y aterrizaron en el suelo del cobertizo. Empezó a salir humo de las manchas y vi que corroían en el cemento. El chillido hizo retroceder un poco a Mr. D, que sin embargo siguió ladrando y gruñendo, con las orejas pegadas a la cabeza y los ojos saliéndoseles de las órbitas. La cosa volvió a chillar. Shirley gritó y se tapó las orejas con las manos. Yo entendí su impulso,
pero dudé que sirviera de algo. Parecía que los chillidos no se te metieran en la cabeza por los oídos, sino al revés, como si empezaran dentro de la cabeza y luego salieran por las orejas, escapándose como vapor. Tuve ganas de decirle a Shirley que no se las tapara, que como siguiera guardándose dentro aquel chillido tan horrible, se provocaría una embolia o algo, pero bajo las manos, por iniciativa propia. Judy la rodeó con un brazo y ella... Como ven, querida banda, siguen saliendo estas cosas asquerosas y abominables de este carro. O sea, cada vez nos demos cuenta que sea lo que sea que se encuentre del otro lado, o sea, sí o sí, es malo, banda. O sea, ya viendo ya la descripción de todo esto, digo, solamente un idiota pensaría que algo bueno estaría del otro lado. Pero, ¿ustedes qué piensan? Continuemos. Shirley. Noté que Judy me ponía un brazo alrededor y le cogí la mano. Tenía que hacerlo. Tenía que poder aferrarme a algo humano. Tal como lo ha explicado Eddie, lo primero vivo que había engendrado el Wig parece demasiado humano. Que si tenía una boca entre todas aquellas cosas rosas que se movían, que si tenía un pecho, que si tenía algo que le servía de ojos. No digo que sea mentira en ningún caso, pero tampoco puedo afirmar que sea verdad. Ni siquiera estoy segura de que llegáramos a verlo. Al menos tal como se enseña a ver y mirar a los policías. Era una cosa demasiado rara, demasiado ajena no solo a nuestra experiencia, sino a nuestro marco común de referencia. ¿Era humanoide? Un poco. Al menos nosotros lo percibimos así. ¿Era humano? En absoluto no te lo creas. ¿Era inteligente, consciente? No se puede saber del todo, pero sí. Yo creo que lo más probable es que sí. Tampoco tenía importancia. Era tan raro que el efecto que produjo fue algo más que aterrorizarnos. Más allá del terror, o quizá quiera decir dentro, como una nuez en una cáscara. Había odio. Una parte de mí tenía ganas de ladrarle y gruñirle igual que Mr. Dillon. Me despertaba rabia, aversión, además de miedo y repugnancia. Las otras cosas habían llegado muertas, aquella no. Pero teníamos ganas de que lo estuviera. Que si teníamos ganas. Al menos gritó, pareció mirarnos. La manguera del medio se levantó como un brazo estirado, como si intentara decirnos con señas: «Ayudadme, llamad a este monstruo que ladra». Mr. Dillon arremetió por segunda vez. La cosa del rincón soltó otro chillido, el tercero, y retrocedió. La trompa, o brazo, o pene, o lo que fuera, salpicó más líquido. A Dee le cayeron encima un par de gotas y empezó a salirle humo del pelo. Soltó una serie de ruidos agudos de dolor, pero en vez de apartarse, le saltó encima. La cosa se movió tan deprisa que parecía arte de magia, como si se deslizara. Mr. Dillon le clavó los dientes en un pliegue de la piel arrugada y fofa, y de repente la cosa ya no estaba. Apareció dando bandazos por el lado del Wig más alejado, chillando por el agujero que tenía en la piel amarilla y agitando la manguera, por donde le había clavado los dientes Mr. D. Salían gotas de una especie de pasta negra, como la que había salido del murciélago y del pez. Chocó contra la puerta de persiana y soltó un chillido de dolor, frustración, o las dos cosas. Enseguida volvió a echarse encima a Mr. Dillon, esta vez por detrás. Soltó y lo cogió por los pliegues sueltos que colgaban de lo que supongo que podría llamarse espalda. La carne se derramó con una facilidad nauseabunda. Mr. Dillon cayó al suelo con las mandíbulas apretadas. Se desprendió más piel de la cosa, desenrollándose como papel de pared suelto. Deer recibió en el morro baba negra, sangre, o lo que fuera.
El contacto le arrancó un aullido, pero no solo no soltó lo que tenía cogido, sino que sacudió la cabeza para desgarrar más. La sacudió como los T-Rex cuando tienen cogido una rata. La cosa chilló y a continuación soltó una especie de farfulleo que casi eran palabras. Y es verdad, tenías la impresión de que tantos los gritos como aquel otro parecido a palabras te salían de en medio de la cabeza, casi como si hubieran puesto huevos. La cosa usó la trompa para dar golpes en la puerta de persiana, como si exigiera que la dejaran salir. Pero eran golpes sin fuerza. Judy había desenchufado la pistola. Hubo un momento en que tuvo en la mira los filamentos rosas y el bulto negro de debajo. Pero entonces la cosa giró sobre sí, sin dejar de quejarse por el agujero negro, y le cayó encima a Mr. D. La cosa gris que le salía del pecho rodeó el cuello de Dee, que empezó a gañir y a aullar de dolor. Vi que empezaba a salir humo de donde lo tenían cogido la cosa, y al poco rato noté olor tanto de pelo quemado como de verdura podrida y agua de mar. El intruso yacía sobre nuestro perro, sacudiéndose y chillando mientras sus piernas, suponiendo que fueran eso, piernas, daban golpes en la puerta de persiana y dejaban manchas que parecían de nicotina. Y Mr. Dillon encadenaba largos aullidos de angustia. Judy levantó la pistola. Yo le cogí la muñeca y le obligué a bajarla. No. ¿Qué vas a darle, Dee? Entonces Eddie me empujó para pasar y estuvo a punto de derribarme. Había encontrado unos guantes de goma en unas bolsas al lado de la puerta y se los había puesto. Eddie: te advierto de que no tengo un recuerdo normal, como el que suele tener de las cosas, y en mi caso se parece más a acordarse del final de una mala borrachera. El que cogió los primeros guantes de goma del montón que había encima de las bolsas de abono para el césped. Al lado de la puerta no era Eddie Jacobois, era alguien soñado, que era Eddie Jacobois. Al menos ahora lo parece. Me parece que entonces también. ¿Pensaba en Mr. Dillon? Me gustaría creer que sí, chaval. Es lo máximo que puedo decir, porque acordarme de verdad, no me acuerdo. Lo más probable es que solo tuviera ganas de hacer callar aquella cosa amarilla y gritona, sacármela de dentro de la cabeza. Odiaba tenerla dentro, lo detestaba. Tenerla dentro era como que te violasen. Aunque, ¿sabes qué? Que debía de pensar. Seguro que algún nivel sí pensaba, porque me puse los guantes de goma antes de coger el pico de la pared. Recuerdo que los guantes eran azules. En el montón de encima de las bolsas había una docena de pares, y de todos los colores del arco iris, pero los que escogí eran azules. Me los puse deprisa, tanto como los médicos de aquella serie. Urgencias. Luego descolgué el pico y pasé al lado de Shirley, empujándola tan fuerte que casi la tiro al suelo. De hecho, creo que la habría tirado, pero Judy la sostuvo a tiempo. George gritó algo. Creo que cuidado con el ácido. No me acuerdo de haber tenido miedo, y menos de sentirme valiente. De lo que me acuerdo es de estar indignado, asqueado. ¿Cómo te sentirías si despertaras con una sanguijuela en la boca chupándote toda la sangre de la lengua? Una vez que se lo dije a Curtis, y usó una expresión que se me ha quedado grabada. Lo horrible de la transgresión. Era eso, lo horrible de la transgresión. Mr. D aullando, pataleando, gruñendo y queriendo escaparse, la cosa encima de él con los filamentos rosados que le salían moviéndose cada uno por su lado, como algas en una ola. El olor o pelaje quemándose, la peste a sal y col, la pasta negra brotando del mordisco del perro, corriendo como barro por las arrugas de la piel amarilla y goteando al suelo. Mi necesidad de matarla, borrarla, hacerla desaparecer del mundo, lo tenía todo en la cabeza como un remolino, un verdadero remolino, igual que si la impresión
de lo que habíamos encontrado en el cobertizo B, me hubiera batido los sesos. Los hubiera hecho puré, y de tanto removerlos, hubiera creado un furibundo ciclón ajeno a la cordura, la locura, el trabajo de policía, el de vigilante o Eddie Jacobois. Ya te digo que me acuerdo, pero no como te acuerdas de las cosas normales. Se parece más a un sueño, y me alegro. Ya es bastante malo el hecho de acordarse, pero no puedes no acordarte. Aunque bebas, lo único que consigues es alejarlo un poco, y cuando paras vuelve a echársete encima, como si te despertaras con una sanguijuela en la boca. Llegué hasta la cosa y descargué el pico y la punta se clavó en el medio. La cosa chilló y se lanzó de espaldas contra la puerta de persiana. Mr. Dillon quedó libre y retrocedió arrastrando la barriga. Ladraba de rabia y aullaba de dolor. Una mezcla de los dos sonidos. Tenía una tira quemada en su pelaje. Detrás del collar, cabe mencionar, se le había chamuscado medio morro, como si le hubiera metido en una hoguera. Salían hilillos de humo. La cosa, apoyada de espaldas contra la puerta de persiana, levantó del pecho la manguera gris, y sí, tenía ojos incrustados. Me miraban, y yo no lo aguantaba. Giré el pico y le asestí un golpe con la pared de cuchilla. Se oyó ruido de cortar, y una parte de la manguera rodó por el suelo. También había hecho un agujero en la zona del pecho. Salieron nubes de algo como espuma de afeitar de color rosa, a chorro, como si estuviera a presión, a lo largo de la trompa gris. Me refiero a la parte cortada. Los ojos giraban espasmódicamente, como si miraran a todas partes a la vez. Salieron gotas de un líquido claro, supongo que el veneno de la cosa, y quemaron el cemento. Luego estaba George a mi lado. Tenía una pala. La clavó por el centro de los zarcillos de la cabeza del ser. La hundí en la carne amarilla de la cosa hasta el mango de madera del fresno. La cosa gritó. Lo oí en mi cabeza con tanta intensidad que fue como si me empujara los ojos fuera de las órbitas, como cuando coges una rana con la mano, le aprietas el cuerpo fofo y se le abultan los ojos. No, hombre, querida banda, esto es algo que ya sale de toda imaginación. Y yo pregunto, tú, querido amigo o amiga, ¿qué harías si estuvieras en esa posición? Y me refiero a tener a un ser extraordinario de frente. Y por extraordinario no me refiero a un ser divino, o sea, ya vemos que la palabra extraordinario puede interpretarse y tener varias connotaciones. Pero tú dime, ¿cómo reaccionarías ante esto? Judy. Yo también me puse unos guantes y cogí otra herramienta. Me parece que un rastrillo, pero no estoy seguro. La cuestión es que la cogí y me puse al lado de Eddie George. Pasados unos segundos, o puede que un minuto, no lo sé. El tiempo ya no quería decir nada. Miré hacia atrás y también estaba Shirley. Se había puesto su correspondiente par de guantes, se había cogido el plantador de Arky. Se le había soltado el pelo y lo tenía por toda la cara. Me recordaba a Sheena, la reina de la selva. Todos nos habíamos acordado de ponernos guantes, pero estábamos locos, pirados por completo. La pinta de la cosa, aquellos chillidos y gemidos, aquella especie de palabras y hasta la manera que tenía de aullar y quejarse Mr. D. Todo junto nos había enloquecido. A mí se me había borrado de la cabeza el camión colgado. George Stankowski y sus esfuerzos por meter a los niños en el autobús y ponerles a salvo. Y el tío cabreado que habían traído Eddie George Morgan. Me parece que se me olvidó hasta que hubiera algo más aparte de aquel cobertizo pequeño y apestoso. En el momento de dar golpes de rastrillo y de clavarle las púas varias veces a la cosa del suelo, gritaba. Los otros igual. Formábamos un círculo alrededor, dándole golpes, aporreándole y cortándole en trocitos. Le gritábamos que se muriera, pero nada, que no se moría. Parecía que no fuera a morirse nunca. Si pudiera olvidarme de algo, de alguna parte en concreto, sería de esto.
Al final, justo antes de morirse, porque a la larga se murió, levantó el muñón de la cosa del pecho. Le temblaba como una mano de viejo. En el muñón había ojos, y para entonces algunos colgaban de hilos brillantes de cartílago. Quizá los hilos fueran nervios ópticos, no sé. El caso es que se levantó el muñón, y durante un momento muy corto me vi a mí mismo en medio del cerebro. Nos vi a todos de pie formando un círculo y mirando hacia el suelo, como un grupo de asesinos al pie de la tumba de su víctima. Y vi lo raros y diferentes que éramos, lo horribles que éramos. En ese momento sentí la perplejidad angustiada de la cosa. No su miedo, porque no estaba asustada. Su inocencia tampoco, porque no era inocente. Ni inocente ni culpable. Lo que estaba era perpleja. ¿Sabía dónde estaba? No creo. ¿Sabía por qué la había atacado Mr. Dillon y por qué la matábamos? Sí, eso lo sabía. Lo hacíamos por los diferentes que éramos, tan diferentes y tan horribles, que a sus múltiples ojos les costaba vernos. Les costaba concentrarse en las imágenes de nosotros tres, rodeándola y chillando, cortando y pegando, hasta que al final ya no se movía. El muñón del pecho, lo que parecía una trompa, volvió a bajar, los ojos se le quedaron fijos, sin temblar. Eddie y George estaban juntos, jadeando. Shirley y yo les teníamos enfrente, al otro lado de la cosa, y a Mr. D detrás jadeando y gañendo. Shirley soltó el plantador, y cuando cayó en el suelo, vi que se le había quedado enganchado un grumo de carne amarilla, como un trozo de tierra enferma. La cara de Shirley estaba blanca como hueso, menos dos manchitas muy rojas en las mejillas y otra en el cuello, como de nacimiento. Eddie susurró. ¿Qué? Pregunté. Casi no podía hablar, de lo seca que tenía la garganta. Judy, ¿qué pasa, coño? Podía pensar, susurró. Sus ojos muy abiertos y espantados nadaban en lágrimas. Hemos matado a un ser pensante. Eso es asesinato. ¿Qué asesinato ni qué ni qué la chingada? Dijo George. Y aunque fuera verdad, ¿de qué carajo sirve pensarlo? Quejándose, pero no con la misma urgencia de antes. Mr. Dillon nos apartó a mí y a Shirley para pasar por en medio. Tenía calvas bastante grandes en el pelaje del cuello, la espalda y el pecho, como si tuviera sarna. Por lo visto, se le había caído la punta de una oreja. De tan chamuscada, estiró el cuello y husmeó el cadáver de la cosa, caída al lado de la puerta de persiana. «Cogedlo y sacadlo», dijo George. «No». «Sí está bien», dije yo. Al olisquear el revoltijo de filamentos rosados de la cabeza de la cosa, que ahora estaban fofos y ya no se movían, Dee volvió a gañir. Luego levantó la pata y se meó en el trozo cortado de trompa, cuerno o lo que fuera. Hecho esto, retrocedió entre gañidos. Oí una especie de silbido muy flojo. El olor a col empeoraba y la carne de la cosa iba perdiendo su color amarillo y poniéndose blanca. Empezaban a salir hilillos casi invisibles de vapor. Era donde se concentraba la peste. En el vapor que salía, la cosa había empezado a descomponerse como el resto de lo que había pasado a través. «Shirley, vuelve dentro», dije. «Tienes un 99». Ella pestañeó deprisa, como cuando alguien vuelve en sí. «El camión cisterna», dijo. «George». «Dios mío, se me había olvidado». «Llévate al perro», dije. «Vale». Hizo una pausa y... señaló con gestos las herramientas desperdigadas por el suelo de cemento, las que habíamos usado para matar al ser cuando estaba contra la puerta, mutilado y gritando. ¿Gritando qué? ¿Que nos apiadaríamos? Estando él, u otros de su especie, en la posición contraria, ¿se habría apiadado de nosotros? No creo. Claro que... ¿Qué voy a creer si primero hay que pasar una noche? Luego otra, luego todas las de un año y luego las de 10. Tienes que poner a apagar la luz
y quedarte a oscuras en la cama. Tienes que creerte que solo hiciste lo que te habrían hecho a ti. Tienes que organizar tus ideas, porque sabes que con las luces encendidas solo puedes vivir una parte limitada del tiempo. No sé, Shirley, dije. Me encontraba cansadísimo y el olor a col podrida me estaba mareando. Joder, ¿qué más da? Tampoco es que vaya a haber un juicio, una investigación ni nada oficial. Tú entra, comunícate, que para algo eres el agente de comunicaciones. Shirley asintió con gesto tembloroso. Ven, Mr. Dillon. Yo no estaba muy seguro de que Dee fuera a seguirla. Pero sí. Se le pegó obediente a los zapatos marrones planos. Ahora bien, seguía gimiendo y justo antes de que salieran por la puerta lateral, tuvo una especie de temblor por todo el cuerpo, como si hubiera cogido frío. También deberíamos salir nosotros, le dijo George a Eddie. Empezó a frotarse los ojos. Se dio cuenta de que llevaba guantes y se los quitó. Tenemos que ocuparnos de un prisionero. Eddie puso la misma cara de sorpresa que Shirley al recordarle yo que tenía trabajo con lo de Pottenville. Se me había olvidado el hijo de puta del Griñón. Y gritón, dijo. Se ha roto la nariz, le he oído, George. ¿Ah, sí? Dijo George. Qué pena. Eddie sonrió. Se le notaba el esfuerzo de aguantarse la sonrisa, pero se le ensanchó. Siempre pasa. Hasta en las peores circunstancias, sobre todo en las peores circunstancias. Venga, dije. Ve por él. Acompáñanos, dijo Eddie. Mejor que no te quedes aquí, solo. ¿Por qué? ¿Está muerto? ¿No? Sí, pero esto no. Eddie movió la barbilla hacia el Buick. Aún está nerviosillo, el pseudocoche este de mierda. ¿No notáis que está a punto de saltar? Algo noto, dijo George. Debe de ser la reacción de tener delante él. Señaló el ser muerto o lo que sea. No, dijo Eddie. Lo que notas viene del puto Buick, no de la cosa muerta. Yo lo que creo es que respira. No sé qué es, pero respira. Hood, para mí que quedarse aquí es peligroso, peligroso para todos. Exageras, y un cojón respira. Al sacar el aire le ha salido disparado el bicho de la cabeza rosa, como cuando estornudas y te sale un moco. Ahora se está preparando para volver a chuparlo. En serio que lo noto. Oye, dije, que solo quiero echar un último vistazo, ¿vale? Luego cojo la lona y la echo encima de esto. Señalé más con el pulgar lo que habíamos matado. Si hay que hacer algo más complicado, ya vendrán Tony y Curtis, que son los expertos, pero era imposible calmarle. Estaba poniéndose histérico mientras no había vuelto a chuparlo el falso coche. Hay que impedir que se acerquen. Eddie miró el buit con mala cara. Y ya os podéis ir preparando para discutir. El sargento querrá entrar, y cura aún más. Pero no podemos permitirlo, porque si ya lo sé, dije. ¿Notas que se está preparando para volver a chuparlo? Deberíamos ponerte un número 800 solo para ti, Eddie. Podrías hacerte millonario leyendo manos por teléfono. Sí, tú ríete. ¿Qué te crees que Ennis Rafferty se está riendo donde esté? Yo te digo lo que sé, tanto si te gusta como si no. Respira. Es lo que ha estado haciendo desde el principio. Esta vez, cuando vuelva a respirar, será muy fuerte. ¿Sabes que George y yo te ayudamos como con la lona? Tapamos la cosa entre los tres y luego salimos juntos. Me pareció mala idea, aunque sin saber muy bien por qué. Eddie que ya puede solo. Te lo juro por Dios. Además, quiero hacerle un par de fotos al amigo E.T. antes de que se pudra y solo quede sopa de cangrejo. Ya basta, dijo George. Se le veía un poco verde. Perdona, salgo en menos que canto un gallo. Venga, tíos, ocupaos de vuestro detenido. Eddie miraba fijamente el Buick con sus neumáticos de franja blanca, tan grandes y elegantes, y el maletero abierto, que hacía que la parte trasera pareciera las fauces de un caimán. Odio este trasto, dijo. Por 2 centavos. George ya se encaminaba hacia la puerta y Eddie le siguió, dejando en el aire lo que haría 2 centavos. No costaba mucho imaginárselo, la verdad. El olor del ser en putrefacción empeoraba por minutos, y me acordé de la mascarilla Puffpack que se había puesto Curtis al entrar a investigar la planta que parecía un lirio. Me pareció que aún estaba en la barraca. También quedaba como mínimo una
cámara Polaroid, al menos la última vez que había mirado yo. Oí la voz lejana de George en el aparcamiento, llamando a Shirley preguntándose si estaba bien. Ella contestó que sí. Un segundo o dos después, Eddie Jacobois exclamó: ¡Mierda!, a pleno pulmón y con voz de cabreado. Deduje que su prisionero, que debía de ir flipado y encima se había roto la nariz, había vomitado en el asiento trasero de la unidad 6. ¡Ah, qué asco, damas y caballeros! ¿Y qué? Hay cosas bastante peores que un detenido te ponga perdido el coche. Una vez fui por la zona de Patchin a ayudar a un accidente de 3 coches y como tenía que poner balizas en la carretera, encerré en el asiento trasero de mi noche al conductor borracho que lo había causado. Al volver vi que el detenido se había quitado la camisa y se había cagado dentro. Luego había usado una manga como si fuera un embudo de pastelería. Para captar bien lo que cuento, hay que imaginarse un pastelero adornando un pastel. Y había escrito su nombre en las 2 ventanillas traseras. Intentaba hacer lo mismo con la luna de detrás, pero se le había acabado el glaseado marrón especial. Al preguntarle por qué había hecho algo tan asqueroso, me miró con esa mezcla de arrogancia y cara de extraviado que solo le sale a los borrachos veteranos y me dijo: «Es que este mundo da asco, Tropper». Bueno, el caso es que no les di importancia a los berridos de Eddie y fui a la barraca de los suministros sin molestarme en averiguar qué pasaba. No tenía demasiadas esperanzas de encontrar la mascarilla, pero aún estaba en el estante, entre la caja de cintas vírgenes y una pila de revistas Phil y Stream. Es más, algún amante del orden lo había protegido del polvo metiéndola en una bolsa de plástico de las de pruebas. Al bajarla me acordé de la cara de pirado de Cure el primer día de llevarla, junto con una bata de barbero de plástico, una gorra azul de baño y botas rojas de goma. Yo le había dicho: «¡Qué guapo está! Saluda a tus rendidos fans». Me puse la mascarilla tapándome la boca y la nariz, casi seguro de que lo que saliese sería irrespirable y asqueroso. Pero no, era aire. Más pasado que un pan de una semana, pero sin moho. No sé si me explico. Mejor que la peste a col y agua de mar del cobertizo, seguro. Cogí la Polaroid vieja del clavo donde colgaba la correa. Luego salí de la barraca y me parece... También puede que me lo invente. Soy el prisionero en reconocerlo. O más bien... Bueno, ¿qué les digo? Que vi movimiento. En la zona del cobertizo no había sido, porque era donde miraba yo. Y la sensación era como cuando te parece ver algo con el rabillo del ojo. En el campo de detrás entre las hierbas altas... Debí de pensar que era Mr. Dillon rodando por el suelo. En el campo de detrás, entre las hierbas altas, debí de pensar que era Mr. Dillon rodando por el suelo para quitarse el olor de la cosa. Pues no. Para entonces, Mr. Dillon no estaba para rodar ni para nada. Para entonces estaba ocupado muriéndose el pobre. Volví a entrar en el cobertizo respirando por la mascarilla y aunque antes no había notado lo que decía Eddie, esta vez estaba clarísimo. Era como si haber salido un rato me hubiera refrescado o me hubiera vuelto más receptivo. No es que el Wig estuviera disparando relámpagos violetas, ni que brillara o zumbara, porque se estaba tan quieto como antes, pero se le notaba una animación imposible de pasar por alto. Era la sensación de tener algo casi tocándote la piel, como una brisa muy suave soplándote en el vello de los brazos. Entonces pensé, es una locura, pero pensé, ¿y si el wig solo es otra versión de lo que llevo puesto yo en la cara? ¿Y si solo es una mascarilla puff pack? ¿Y si la cosa que lo lleva ha respirado hacia afuera y ahora se lo ha parado el pecho, pero dentro de 1 o 2 segundos? Hasta con el puff pack puesto me hacía llorar el del olor del ser muerto. Brian Cole y Jackie O'Hara, que en esa época eran 2 de los mejores manitas de la plantilla, habían instalado el año anterior un ventilador. Al pasar al lado lo encendí. A la tercera foto la máquina se quedó sin carrete, ni siquiera había comprobado que hubiera película. ¡Qué idiota! Me metí las fotos en el bolsillo trasero, dejé la cámara en el suelo y fui a buscar la lona.
Justo al agacharme y levantarla me di cuenta de que el rollo de cuerda amarilla no me lo había llevado. Debería haberlo cogido y haberme enganchado el nudo corredizo en la cintura, y haber atado la otra punta al gancho grande que había clavado Curtis a la izquierda de la puerta lateral del cobertizo B, exclusivamente para ese fin. No se me había ocurrido, la cuerda era demasiado amarilla para no verla, pero yo podía pasado de largo. Qué curioso, ¿verdad? Ahora estaba donde no tenía ningún sentido estar solo. Y sin embargo estaba solo. Y sin cuerda de seguridad, claro. Puede que hubiera pasado de largo por influencia de algo. Había un extraterrestre muerto en el suelo, y el aire estaba cargado de una sensación espeluznante y vivía de algo concentrándose. Se me ocurrió, creo, que si desapareciera mi mujer y la hermana de Ennis Rafferty, podrían hacer una causa común. Es posible que me riera. No me acuerdo bien, pero sí de que algo me hizo gracia. Puede que lo absurdo de la situación en general. La cosa que habíamos matado se había puesto completamente blanca y soltaba una humareada como de hielo seco. Los ojos de la parte cortada aún parecían mirarme, aunque ya habían empezado a derretirse. Fue la ocasión de mi vida en que he pasado más miedo. El típico miedo de estar en una situación donde puedes morirte de verdad y saberlo. La sensación de que había algo a punto de respirar, de aspirar, era tan fuerte que me hacía cosquillas en la piel. Ahora bien, también sonreía y mucho. No llegaba a reírme, pero casi. Tenía una sensación de comicidad. Tiré la lona encima del amigo E.T. y empecé a salir del cobertizo de espaldas. Ni siquiera me acordaba de la Polaroid. La había dejado en el suelo. Faltándome poco para llegar a la puerta, miré el Buick y alguna fuerza me atrajo hacia él. ¿Estoy seguro de que fuera suya del Buick? La verdad es que no. Quizás solo fuera la fascinación que ejercen en nosotros las cosas mortales, el borde y la caída, la manera que de mirarnos la boca de un arma al oriental de tal y cual manera. Cuando es tarde y duerme todo el mundo en la casa, hasta la punta de un cuchillo empieza a verse de otra manera. Todo esto que digo era a nivel inconsciente, el mismo nivel donde acababa de decidir que no podía salir y dejar el Buick con el maletero abierto. Parecía demasiado, no sé, como demasiado a punto de respirar o de morder, algo por el estilo. Yo aún sonreía, hasta puede que me riera un poco. Di 8 pasos o quizá una docena. Sí, imagino que pudieron llegar a la docena. Me decía que mis actos no tenían nada de imprudentes, que Eddie era un cagado y confundía sensaciones con hechos. Acerqué la mano a la tapa del maletero. Mi intención era cerrar y salir pitando. Al menos eso me dije. Pero luego miré. Dentro solté y una de esas palabras de cuando se está sorprendido, no recuerdo cuál. Anda, oh caray, porque dentro había algo en la moqueta marrón del maletero. Parecía una radio de transitores, de finales de los 50 o de los 70. Hasta se veía la punta brillante de algo que podía ser una antena. Metí la mano y cogí el aparetejo. Aparté de cogerlo, me dio risa, no sé por qué. Tenía la sensación de estar soñando o colgado de alguna cosa química, y todo con la sensación constante de que se acercaba y estaba a punto de pillarme. No sabía si a Ennis le había pillado igual que como estaba a punto de pillarme a mí, pero imaginé que sí. Y me dio igual. Estaba plantado delante del maletero sin cuerda ni nadie para sacarme de allí, y había algo a punto de arrastrarme hacia adentro, de chuparme como humo de cigarrillo, pero me importaba un carajo. Lo único que me importaba era lo que había encontrado en el maletero. Podía ser tanto alguna clase de dispositivo de comunicación, que era de lo que tenía pinta, como cualquier otra cosa, donde el monstruo guardaba los medicamentos, algún tipo de instrumento musical o puede que hasta un arma. El tamaño era de paquete de cigarrillos, pero pesaba mucho más. También pesaba más que un transistor o un Wallman. No tenía diales, botones ni interruptores. El material no tenía aspecto ni tacto de metal o de plástico. Tenía una textura de grano fino que, sin ser del todo repelente, era orgánica, como piel de vaca curtida. Toqué la varilla que sobresalía y se metió en un agujero de la parte de encima. Toqué el agujero y volví a salir de la varilla. Volví a tocarla y esta vez no pasó nada. Ni entonces ni nunca.
aunque nunca, en el caso de lo que llamábamos la radio, no llegó a ser mucho tiempo. Más o menos una semana después empezó a agujerearse y a corroerse la superficie. El hecho de estar metida en una bolsa de pruebas, cerrada con cremallera, no enalteció el proceso. Al mes, la radio parecía algo que llevara unos 80 años expuesto al viento y la lluvia. Y la primavera siguiente solo quedaban trozos grises en la bolsa de plástico. La antena, suponiendo que lo fuera, no volvió a moverse ni un puñetero milímetro. Me acordé de Shirley diciendo: hemos matado a un ser pensante, y de George contestando: ¿qué asesinato? Ni qué chingaderas. Pero de chingaderas nada. El murciélago y el pez no se habían presentado en ningún accesorio que parecía un transistor, porque eran animales. El nuevo visitante, al que habíamos despedazado con herramientas descolgadas de unos ganchos, no era ningún animal, por aborrecible que nos pareciera, por muy instintivamente que lo hubiéramos... ¿Cuál era la palabra? Repudiado. Shirley tenía razón. Había sido un ser pensante, lo cual no nos había impedido matarlo y dejarlo hecho pedazos en el suelo, mientras alzaba la trompa seccionada en señal de rendición, o pedía a gritos la piedad que debía de saber que no le concederíamos, que no podíamos concederle, y no me produjo ningún horror. Lo que me produjo fue una visión de la otra cara, de Ennis Rafferty cayendo entre otros seres como aquel, cosas que en vez de cabeza tuvieran bultos amarillos entre masas enredadas de filamentos rosas que quizá fueran cabellos. Le vi muriéndose entre golpes de trompas llenas de ácido y de garras curvadas, intentando pedir piedad a gritos y asfixiándose con un aire que casi no podía respirar. Al tenerle muerto delante, muerto y empezando ya a pudrirse, ¿le había desenchufado a alguno la pistola? ¿Se habían quedado mirándola debajo de otro cielo de color inimaginable? Tan perplejos como yo por la radio. ¿Había dicho alguno? Acabamos de matar a un ser pensante, y contestó otro: ¿qué chingaderas? A la vez que pensaba en todo aquello, también pensé que no me convenía marcharme lo antes posible, a menos, por supuesto, que quisiera indagar personalmente en esas preguntas. En definitiva, ¿qué pasó? Nunca se lo he contado a nadie, pero ahora más vale que lo cuente. Parece una tontería llegar tan lejos y quedarse a medias. Decidí meterme en el maletero, me vi haciéndolo, espacio no faltaría. Ya sabes lo grandes que eran los maleteros de los coches de esa época. De niños decíamos, en broma, que los Buicks, los Cadillacs y los Chrysler's eran coches mafiosos, porque en el maletero cabían 2 polacos o 3 italianos. No faltaría espacio, eso sí. El amigo Judy Roger iba a entrar, echarse de lado, levantar los brazos y cerrar el maletero, suavemente, para que hiciera un clic lo más suave posible. Luego se quedaría a oscura, respirando el aire enrarecido de la mascarilla y con la radio en el pecho. En la bombona, que era pequeña, quedaría poco aire, pero sería suficiente. El amigo Judy se quedaría acurrucado con la sonrisa en la cara y luego, en poco tiempo, pasaría algo interesante. Todo esto hace años que no lo pienso. Suelen esos años que al despertarte no te deja ningún recuerdo. Los que sabes que han sido pesadillas, solo porque te late deprisa el corazón. Tienes la boca seca y la lengua te sabe como a fusible quemado. La última vez que me acordé conscientemente de estar de pie delante del maletero del Rackmaster fue al enterarme de que George Morgan se había suicidado. Le imaginé en su garaje, sentado en el suelo y puede que escuchando jugar a béisbol a los críos en el campo iluminado de McClurg, a la vuelta de la esquina. Luego le imaginé con la lata de cerveza vacía, levantando la pistola y mirándola. Entonces ya habíamos cambiado a la Beretta, pero George se mantenía fiel a su Ruger. Decía que se le amoldaba bien a la mano. Le imaginé cambiándola de ángulo y mirando el agujero al ojo. Todas las pistolas tienen ojo, lo sabe cualquiera que las haya mirado así. Le imaginé metiéndose el cañón entre los dientes y notando el bulto de la mira en el paladar. Y el gusto a aceite, puede que hasta metiendo la punta de la lengua en el cañón, como cuando se está a punto de tocar la trompeta y se mete la lengua en la boquilla, sentado en la lengua del rincón del garaje y con el sabor de la última lata de cerveza en la boca.
los del aceite y el acero de la pistola, lamiendo el agujero del cañón, el ojo por donde sale la posta al doble de la velocidad del sonido, sobre un cojín caliente de gases en expansión. Sentado, notando el olor de la hierba pegada debajo de la segadora y el de un poco de gasolina caída por el suelo, oyendo gritos de niños a la vuelta de la esquina, pensando en la sensación de atropellar a una mujer con 2 toneladas de coche patrulla, el golpe sordo, el giro brusco, ver aparecer gotas de sangre en el parabrisas como el principio de una maldición bíblica, y oír el traqueteo seco como de calabaza de algo que se ha quedado metido en el hueco de la rueda y que resulta ser una de las zapatillas de la mujer. Me imaginé todo eso y creo que él lo vio de esa manera, porque sé que en mi caso fue así. Sabía que iba a ser horrible, pero no me importaba, porque al mismo tiempo tendría cierta gracia. Por eso sonreía. No quería marcharme, creo que George tampoco. Al final, todo cuanto te decides en serio a hacerlo es como enamorarse, es como tu noche de bodas, y yo estaba decidido. El dicho es salvado por la campana, pero a mí me salvó un grito, el de Shirley. Al principio solo fue un chillido agudo, y luego llegaron las palabras socorro, por favor, socorro, ayuda, por favor, por favor. Era como salir de un trance, pero por efecto de una bofetada. Me aparté del buey con 2 zancadas, tambaleándome como un borracho y casi sin poder creerme lo que había estado a punto de pasar. Luego Shirley volvió a gritar y oí vociferar a Eddie. George, ¿qué le pasa? ¿Qué le está pasando? Di media vuelta y salí por la puerta del cobertizo. Eso, salvado por un grito. Fue mi caso. Y bueno, querida banda de YouTube, hasta aquí la continuación de esta increíble historia, querida banda. Pero ustedes díganme, ¿ustedes creen que el verdadero defecto del ser humano sea su curiosidad? Quizá nada de esta historia habría ocurrido si solamente se hubieran olvidado del Roadmaster por ahí. Quizás si no le tomaran importancia e hicieran como si no existiera, vivir en la ignorancia quizá los habría hecho más felices. Tal vez esta curiosidad del ser humano de saber qué más existe de verdad sea en sí su mayor defecto. Inclusive hasta llevarlos a la perdición. Pero ¿qué creen, bandota? ¿Creen que los troopers desentrañarán el misterio de este enigmático vehículo? Pues bueno, no se pierdan la continuación de esta gran novela, damas y caballeros. Soy Josuecito Ramos y no me voy sin antes dejarles mis redes sociales como siempre en pantalla. Nos vemos hasta la próxima.